Muy buenas noches. En Con Nombre y Apellido de hoy vamos a hablar de un tema que se convirtió en los últimos tiempos en un flagelo. Hablamos de la violencia. Todos sabemos, los argentinos, los chivilcoyanos, que la violencia ha crecido muchísimo y en sus distintas facetas: violencia económica, violencia física, violencia en las escuelas, en la calle. Hoy vamos a tratar el tema violencia de género. Sin lugar a dudas, en Chivilcoy, y por cifras de la cual nosotros pudimos informarnos, en el 2013 hubo más de 900 casos de violencia de género. Y en lo que va de 2014, y ya estamos a 8 de mayo, ya podemos hablar de 300 casos de violencia de género. La realidad nos indica que de no trabajar sobre esta problemática, los casos van a seguir aumentando. En el día de hoy tenemos una invitada que ha sufrido en carne propia la violencia de género y que a partir de allí comenzó a trabajar en la concientización a las demás personas que sufren este flagelo. Después de los títulos, con nosotros, María Laura Razzari, tema violencia de género. Muy bien, lo habíamos prometido en el comienzo del programa, hablar de violencia de género. Está con nosotros María Laura. Muchísimas gracias por aceptar por invitarme. Esta entrevista. Muchas gracias. ¿Sufriste la violencia de género? Sí. A veces no sé si la sufrí o todavía la sufro en alguna medida, porque bueno, dejar de ser una víctima de violencia de género no siempre depende de todas las instituciones que nos rodean y que están para ayudarnos, sino también de un proceso personal de dejar de identificarnos con ese lugar. Y a veces se hace muy difícil, sobre todo porque bueno, la justicia trabaja con una lentitud pasmosa. Y en mi caso, el hecho de no poder concluir después de casi 6 años un proceso de divorcio, no poder consolidar la división de bienes, estas cosas que a las personas nos permiten cerrar desde lo emocional, ¿no? Claro. Cerrar etapas y poder ir avanzando con la vida. Yo tengo la convicción de que me revictimiza constantemente. Claro. No obstante, sí, lo fui y ya no tengo nada de lo que me llevó a ese lugar en lo que tiene que ver con la manera de relacionarme. ¿Y cómo empezó? ¿Cuándo te comenzaste a dar cuenta? Fue un proceso largo, Javier, porque yo tuve un noviazgo como tiene todo el mundo. Un noviazgo, me casé con mi primer novio y bueno, y era un poco celoso y estas cosas de te cela porque te quiere y tenía conductas propias de los varones celosos y controladores, pero bueno, esto de que estaba legitimado, te cela porque te quiere, en mi casa era visto como un pibe muy trabajador, muy responsable, muy serio, y de hecho la verdad es que yo veía lo mismo en ese momento porque no estaba ni mínimamente visibilizado el problema. Entonces para mí todo era normal y todo era natural. La primera manifestación de una violencia que me dio muchísimo miedo y que hizo que yo me volviera a casa de mis padres una temporada, fue el hecho de no tener leche para amamantar a mi hija.
Y bueno... ¿Ya había nacido tu primer hijo? Sí, tenía 20 días, más o menos, Vicky, creo que todavía no llegaba a los 20 días. Y bueno, esto del pediatra con la madre primeriza, insistí con la teta, que ya va a venir la leche, vos dale, y dale. Y bueno, yo, 20 años, yo hacía lo que me decía el pediatra. Seguro. Y bueno, en ese contexto de situación había un enojo muy grande dentro del núcleo familiar de mi ex esposo. Esta cosa de, bueno, de que todo el mundo se mete en la crianza del bebé porque sos joven y no sabes nada, y ahí hubo un episodio porque yo quise sostener la indicación pediátrica, tuve un episodio en el que sí, me tomó el cuello, me puso contra la pared y yo dije, estoy al horno, y junté mis bártulos y me acuerdo que me fui como 30 cuadras a pie con mi beba y con los bolsos hasta la terminal de ómnibus, porque ni siquiera remises teníamos cerca en esa época. Hasta ese momento, la sociedad, ¿cómo se comportaba? ¿Estaba algo concientizada con este tema o todavía ciega, no? Absolutamente ciega, no había con quién hablar de esto. Es más, yo llego a mi casa y cuento el episodio, y en mi casa era entendido desde, bueno, son muy jóvenes, se casaron muy jóvenes y se encuentran ahora con la paternidad y la vida los supera y no saben qué hacer y bueno, y ya van a aprender. Y la verdad es que era normal, era lógico para lo que se sabía en ese momento, que mi familia pensara esto y me dijera esto. Entonces, además la otra filosofía, ¿no? De hay que aguantar. Todos matrimonios también de alguna manera sin querer sí, mis padres contribuyeron, claro, inconscientemente. Yo nunca en realidad en esto no hay culpables, en esto somos todos responsables, cada cual con un grado de responsabilidad diferente seguramente, pero no hay culpables porque esto es un modelo cultural. Y bueno, allá estuve, yo me quedé en casa de mis padres unos 3 meses y bueno, y él volvía a pedirme volver. Bueno, mis amistades, sobre todo mis compañeras de profesorado, en un momento dado me hicieron un llamado de atención. Para lo que yo hubiera necesitado en ese momento, para que la cabeza me hiciera clic, evidentemente fue muy leve. Claro. Porque lo que ellas me dijeron fue, Lauri, sos muy joven, si la relación no funciona, la nena la vas a poder criar igual, vení que acá tenés tu profesión, tenés tu trabajo, quedate embragado. Y yo lo primero que pensé en esa circunstancia fue que yo ya no podía pensar solamente por mí, que también pensaba por los derechos de mi hija y que mi hija tenía derecho a crecer al lado de su papá y que su papá tenía derecho. Es como te pusiste en un segundo plano. Lo que estamos educadas para hacer, estamos educadas para postergarnos y estamos educadas para pensar en que somos el factor de unión de la familia. Esto es todo cultural y es todo el modelo patriarcal, no hay misterio. Seguro. Cuando volvés, al tiempo que volvés nuevamente a apostar a esta relación y de alguna manera, no digo olvidando, pero dejando un poco al costado ese hecho violento. Cuando volví con un acuerdo que no se lo recomiendo a nadie, porque esto es lo que hacemos las víctimas de violencia de género. El acuerdo fue volver, que bueno, no vamos a convivir más con mis padres, vamos a alquilar, pero bueno, yo mi trabajo lo tenía embragado en ese momento y venía. Pero bueno, vos dejá de viajar, dejá de trabajar, quédate en casa, dedícate a la nena, y yo voy a estar más tranquilo y todo se va a solucionar. Obviamente no sucedió. No duró mucho tiempo. Nada, no, un mes o un mes y medio, nada, pero nada. Y yo no tenía trabajo. ¿Y en la soledad qué pasaba por tu mente? Y fue muy... En esos momentos, ¿no? Donde se producían Fue muy hechos. angustiante porque por lo menos yo no sabía cómo interpretar lo que pasaba. Por esa época andaba apareciendo... estamos hablando del año 91, 92, aparece un 0800 de violencia familiar, o un número de teléfono, qué sé yo, era una línea oficial, seguro, una línea de teléfono de violencia familiar, y yo lo que me acuerdo fue que lo copié de la televisión,
porque me daba cuenta de que algo de eso me pasaba, pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿será esto? Y nunca llamé porque no entendía si era eso lo que me pasaba. El agresor logra en esos momentos en los que te toca vivir, porque sos una mujer inteligente, preparada, logra de alguna manera hacer que vos seas la culpable por momentos, que sientas como que esto lo generé yo. Sí, absolutamente. El maltratador, yo ahora lo digo técnicamente, pero también lo digo desde la vivencia, instala una programación en la víctima que tiene que ver con la culpabilidad y con la proyección de sus propias frustraciones. Nosotras somos las responsables de todas las cosas del mundo que a ellos no les salen bien. Y la programación es muy cruel porque con el tiempo lo que va instalando es primero es una profunda tristeza y el miedo, la tristeza y sobre todo se va instalando el deseo de muerte. A punto tal que con los años yo me descubrí generando los episodios de violencia para que de una vez por todas esto terminara para siempre. Yo no me atrevía a suicidarme, pero quería que de alguna manera alguna vez pensamientos de esas características, ¿no? Sí, y más que los pensamientos. No solo los pensamientos, también comportamientos. ¿Cuánto tiempo duró esta segunda parte? Yo creo que la segunda parte, la más grave, unos 4 años. ¿Después llegó el final o hubo otra etapa? No, después vino el final. Vino el final. Sí. Se me ocurre preguntarte hoy a la distancia, ¿no? Pero entiendo que es feo hacerte recordar estos momentos, pero si de alguna manera hoy por hoy creo que a la distancia estoy bien, puedo hacer sirven para que otra persona que esté escuchando en estos momentos, que seguramente pueda estar viviendo tu misma situación, porque estamos hablando de muchos casos. Sí. Yo digo, ese punto de inflexión, ese momento bisagra en que se produce el hecho de decir basta, ¿cómo fueron esos momentos? Confluye en ese momento un conjunto de variables muy importantes. A mí me retrasó en la vida la posibilidad de salir de esta situación el profundo deterioro que sufrieron mis hijos de salud. Y yo acusaba que era un deterioro de salud, pero no me he dado cuenta de la relación que había entre ese deterioro de salud. Psicológicamente ellos también estaban viviendo un tema violento. Y ellos, como dicen los chicos, se fumaron toda la violencia y además mi hija fue también víctima de violencia de género porque María Victoria tiene una identidad sexual diferente y su papá no la podía asimilar. Claro. Dentro de su modelo cultural él no podía asimilar esta hija distinta que tenía. Entonces también yo era la culpable de esta hija que él tenía y de los problemas de salud que su hija tenía. Y bueno, y había toda una madeja bastante difícil de desentrañar. A mí no, aclaro por las dudas, esto a mí no me cuesta hablarlo porque yo rindo homenaje al hecho de haber sobrevivido haciendo esta tarea. Con el tiempo pasaron muchas cosas, Javier. Pasó que yo con mis hijos logré tener, gracias a Dios, un vínculo, una comunicación muy especial, muy particular y que también así como soy, me dediqué a ellos en lo que tiene que ver con la educación de un modo muy profundo, al desarrollo del juicio crítico en mis hijos. Trabajé mucho en mi vida por eso y también esto fue una de las cuestiones que traían una enorme conflictividad en casa y que acicateaban la problemática de la violencia familiar y de género, ¿no? Un papá que resistía el desarrollo del juicio crítico en sus hijos. Ahora, no me quiero perder. Y después esto en un primer momento fue un elemento de conflictividad y en un segundo momento fue para mí una tabla de salvación, porque mis propios hijos vinieron en muchos momentos a mí a decirme, como me dijo mi hijo en un momento dado, a los 13 años, mamá, no aguantes por mí,
ni por nadie. Y esto fue un alivio porque yo a partir de ahí vi todo muy claro. Y también una cosa que jugó un papel fundamental, y hay que decirlo, el hecho de yo tener mi trabajo y mi independencia económica. Eso ayudó mucho, cosa que no ocurre en otros casos que uno ha escuchado en los últimos tiempos. Es fundamental, ¿no? Porque no solamente en esto de tener trabajo, no solamente la independencia económica juega un papel fundamental, sino la autopercepción que tenemos las mujeres de nosotras mismas en otros ámbitos que no son el familiar. Claro. Entonces en mi casa o para mi ex marido yo podía ser un felpudo, pero en mi trabajo era una persona reconocida por mis resultados, es decir, por lo que lograba. Ahora, se terminó el tema, vos dijiste basta. Sí. Seguramente se sumó otra problemática, que es el después. El después, ¿no? Ahí, el basta nunca es el final. Es apenas el comienzo. Y el comienzo de un largo periplo que no se puede recorrer solo, que hay que tener mucha ayuda. Yo hasta poner el basta conté con la contención de unos amigos, un matrimonio amigo que son de fierro, que ahí en mi libro yo les hago en la primera página un agradecimiento, porque realmente sin ellos nada hubiera sido posible. Yo sabía que podía pegar el gran salto y que no estaba el vacío, que ellos estaban ahí. Y después también fue muy importante para mí la gente con la que yo trabajaba, mis alumnos fueron importantes, porque uno no puede esconder el dolor con el que vive. ¿No te costó llevar esta pesada carga a la hora de tu trabajo, a la hora de las relaciones humanas? Terrible. Y hubo un momento que coincide también con el quiebre de salud de mi hija, en el que yo dejé de trabajar. Y fue el tiempo que yo me despertaba a la mañana y me sentaba en la cama y veía la luz del día y decía, no, Dios mío, otro día más, no. Ahora, pasamos la segunda etapa. Y en la segunda etapa pasamos el basta, pero se me ocurre preguntarte... Es muy complicado preguntarte, sostener. ¿Y tus padres y tus amigos ya en esta tercera etapa? Bueno, por el camino yo perdí a mi papá y también perdí a mi abuela, que fueron dos grandes escollos que también fueron como una fuerza que me llevaron para atrás. Claro. Entonces, la enfermedad de mi hija, la muerte de mi papá, la muerte de mi abuela, fueron tres cosas que me desestabilizaron mucho y no me podía armar, lo que llamamos hoy empoderar, para tomar la decisión. Pero después que tomé la decisión, el asunto es sostenerla. Claro. Es decir, la cosa era cómo la sostenía, porque yo tenía mucho miedo, por ejemplo, de no poder sobrevivir con lo que ganaba. Y mi amiga me decía, ven acá, vamos a sentarnos, vamos a hacer las cuentas, a ver, ¿cuánto gasto fijo vos tenés? Esto y esto. ¿Cuánto de esto otro? Bueno, y ve que te sobra. María Laura, y yo tenía miedo igual. Te voy a pedir unos minutitos, hacemos una pausa. Cuando regresemos seguimos dialogando con María Laura Razzari sobre este tema que yo insisto, lo considero un flagelo en la sociedad, que tiene que ver con la violencia de género. Ya volvemos. Segundo bloque con nombre y apellido. Y si usted está mirando este programa y está sufriendo lo mismo que sufrió, más o menos, pero que tenga que ver con la violencia de género, denúncielo, abra los ojos. Yo sé que desde este lugar es muy fácil decirlo, pero de alguna manera, escuchando a María Laura, podemos darnos cuenta de que se puede, porque hoy estamos hablando de la etapa más complicada de María Laura. Como bien dijo en un principio, siempre quedan algunas cosas de esta historia, pero está también la fuerza como mujer, como ser humano, de poder ir creciendo dentro de la problemática, ir peleándola todos los días, porque sin lugar a dudas debe ser una lucha diaria, ¿no? Y se me ocurre la ayuda de tu amiga, nos contabas, ese después, el final, pero que todavía no era final porque seguían habiendo algunos
No, porque además no las sé si cosas... encontronazos, pero sí... Estaba muy verde todo en Chivilcoy, acá no había comisaría de la mujer, no había asesoramiento, no se hablaba de tema, no se hablaba de femicidio, no se hablaba de violencia de género, se hablaba de violencia doméstica y se hablaba de crimen pasional, todo lo cual da cuenta de dónde estábamos parados los chivilcoyanos en ese momento. Sí, aparte creo que no estaba preparada la sociedad, No, ni el no. gobierno, ni la policía tampoco para estos casos, ¿no? Había mínimamente, para la provincia había una ley de violencia familiar que contempla la situación de la violencia de género, pero la contempla así como tangencialmente, tampoco no se enfoca de modo central en este problema. Pero también es una ley que nadie le da demasiada trascendencia, entonces no había mucho a qué apelar. Y debe ser difícil en el interior del país, en ciudades como Chivilcoy, donde nos conocemos todos, en el interior del salir país a dar la cara y decir, yo tengo este problema. Y cuanto más chiquita es la ciudad, más difícil es. Claro. Cuanto más chiquita es la comunidad, más difícil es. Porque la mirada es distinta. La mirada es distinta. Y vos me decías del después, y el después fue muy duro, porque las víctimas de violencia de género permanecemos mucho tiempo en estos vínculos. Cuando permanecemos mucho tiempo, hay gente que le pega una patada en el balde, yo digo a los 5 minutos porque no le gustó la cosa y se fue, pero bueno, las que tenemos la predisposición a convertirnos en una víctima de violencia de género, lamentablemente prolongamos en el tiempo el padecimiento nuestro y de nuestros hijos porque confundimos la dependencia emocional con el amor. Está bien. Y creemos que solas nos vamos a morir, que no vamos a poder respirar si no tenemos un hombre al lado. Se me ocurre preguntarte si fue difícil la transición de aquella problemática a la de tener nuevamente un hombre al lado. Porque ahí debería venir cargado de un montón de miedos, incertidumbres, desconfianza. Difícil. Es muy difícil en condiciones normales y para mí fue muy difícil porque mi primer marido había sido mi primer novio y mi primer todo. No sabía lo que era estar con otra persona que no fuera él. Y para nosotras las mujeres... y con la educación, la misma educación que nos convierte en víctimas de violencia de género es una educación que nos complica bastante la vida a la hora de ser también soberanas de nuestra sexualidad y de la forma de relacionarnos con los varones, así que no es particularmente complicado también para la otra persona, porque puede ocurrir que la otra persona que te toque en una segunda etapa o después de... Y bueno, yo he encontrado gente con mucha paciencia, Javier. Bueno, pero puede ser que sea injusto para esa persona, a lo mejor uno actúa como viene con una carga importante. ¿Puede que esa persona sufra esa problemática también indirectamente? Es muy... las personas somos muy complejas, pero andamos como una antenita y a veces uno se relaciona con personas que están más o menos en el mismo cosmos de problemas, ¿no? Como hay como una nube de problemas y todos los de la nube gris van para la nube gris y los de la nube verde van para la nube verde. No te dejan saltar la valla. Claro, ¿no? Entonces uno se relaciona con personas que están en frecuencias similares. Y bueno, tuve una primera relación después de 1 año y medio, 2 años de separada. Conocí una persona que parecía una excelente persona y en realidad lo es una bellísima persona, un hombre muy bueno, pero el problema era que tenía un tema con la mentira que a mí me exasperaba y yo en ese momento no me terminaba de dar cuenta que la mentira también tenía que ver con el abuso emocional y con la violencia de género. No hice inmediatamente todas las conexiones, bueno, inmediatamente, a las conexiones las hice en 1 mes y medio, 2. El problema fue que esta persona también, como pasa con los varones que practican cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de abuso sobre sus parejas, esta persona también confundía con una facilidad atroz el amor con la dependencia emocional. Y no me soltaba. ¿Pero te resultó más fácil romper? Sí, totalmente, porque yo no estuve enamorada ni mínimamente de esta persona. Me di cuenta rápidamente que todo lo que yo había avanzado en lo que tenía que ver con mi soberanía emocional, yo digo soberanía emocional, digo, con la gestión de mis propias emociones, con el control de mí misma, de mi sentir, esta persona me lo quería avasallar, quería traspasar ese territorio. Claro. Y yo decía, no, ese territorio yo no se lo cedo más a nadie.
Y así... La segunda relación en la cual no tuviste suerte o no funcionó, ¿te creó otro problema? Me creó otro problema porque estuve prácticamente un año para sacarme de encima esa relación. ¿Te sentiste culpable por algún momento? No. No. Ya no me pasaba esto de sentirme culpable, me daba cuenta de que él no podía con su vida y que yo no iba a tener que ser su sostén eternamente y que me hacía sentir muy mal. Así que bueno, cuando junté el coraje de, bueno, si te lastimo, hacete cargo de tu dolor, yo no tengo nada que ver con vos y no quiero estar... Cuando pude hacer eso, fue cuando realmente esta persona no volvió más. Claro. Pero mientras yo, la verdad que a mí me costaba dolerlo, y a ¿no? Partir lastimarlo. De allí, ¿fuiste a la búsqueda? No, ¿o lo a encontraste? Partir de ahí descubrí que estaba maravillosamente bien sola, y siempre cuento una anécdota, la gente lo toma un poco a veces raro esto, pero yo digo, hay que ponerse de novio con una misma. Yo me invitaba a tomar café sola, me invitaba al cine sola, y me invitaba a algo que a mí me gusta mucho, que es darme un baño de inmersión, poner Mozart y tomarme un vino con un queso sardo. Está bien. Bueno, bien, gustos, bueno. Y un sábado de la noche yo no salía, yo tenía mi plan, y mi plan era ese, y después a lo mejor acostarme a leer y tomarme un té o ver una peli. Pero ese buen momento que tenés hoy, ¿te llegó solo sin esperarlo? Me llegó sin esperarlo, me llegó con mucha charla de por medio por ahí con otras mujeres que también habían pasado situaciones similares, por ahí no de violencia de género, pero sí con separaciones, y con la confianza de dejar que el dolor fluya. Me acuerdo de haber leído un texto de Stamateas que decía, habla de tu dolor y llorá tu dolor hasta que se gaste. Entonces empecé a usar como estrategia para no podrirle la vida a todo el mundo, escribir. Y yo estaba muy bien conmigo misma escribiendo. Yo encontré un lugar en escribir. Claro. Una descarga. Sí, y el lugar a donde la soledad no era soledad, era mi propia compañía. En ese momento, cuando yo me enfoco, y esto me parece súper importante decírselo a las mujeres, en el momento en el que yo me enfoco, me encuentro conmigo misma, y dejo de estar pendiente de estar acompañada o del miedo a la soledad, en ese momento yo tuve un aluvión de energía interna para hacer cosas y un bienestar increíble. Y ahí lo encontré, Horacio. Bueno, a partir de ese momento en que encontrás a la persona que hoy vive con vos y pasa los buenos momentos y de alguna manera va curando, porque esa buena relación seguramente debe curar algunas heridas. Tuvo mucho que sanar. No, bueno, seguramente. Tuvo mucho que sanar. Habrá tenido que pagar costos del cual él no tendría nada que ver, pero es la vida. Pobre, ¿no? sí. Y si apostó eso es porque realmente tiene una muy buena predisposición para hacerlo, más allá muy de lo que pueda sentir sentimentalmente, ¿no? Ahora, vos comenzás de alguna manera a concientizar, no sé si... valga la redundancia, consciente de lo que estabas haciendo para otro sector de la sociedad que ya lo venía sufriendo. En un primer momento no era consciente, en un primer momento fue desesperación, porque yo tenía hechas 10 denuncias penales, estaba a 2 años prácticamente de haberme separado, sí, 2 años y un poco más, y no lograba tener paz. Todo tipo de agresiones viví. Ahora, todo tipo de agresiones. Está bien. Que ya agresión de la no justicia vale la del pena. Momento en que tu caso Las se peores quedaba en los palizas, cajones de las algún peores palizas juez. las viví después de separada. Claro. Que esto es algo que la gente, a veces cuando le digo, no lo puede creer. Las peores palizas las viví después de separada. No sé, te iba a decir algo, me olvidé. Pero en realidad el karma de tener que salir era la imposibilidad económica de moverme también de mi casa. Está bien.
Pero ¿se te acercaron otras mujeres con la misma problemática a raíz de que vos diste a conocer? Después que lo di a conocer, sí, no antes. No antes, hablo del momento en que vos lo diste a conocer, como yo te digo, empezar a trabajar concientizando esto te iba a decir, lo doy a conocer en la desesperación de que, bueno, me va a matar, pero no porque me calle la boca, de que, bueno, basta, porque era tan grande el agobio. Y por eso hice la denuncia pública de lo que vivía. A partir de ahí, sí, cuando me cobija Cruz Roja para empezar a desarrollar Maltrato Cero, sí, aparecen un grupo de mujeres que de alguna manera todas habían vivido un poco. ¿Te sorprendió? No. No. ¿Y no te sorprenden las cifras, por ejemplo, las del 2013? No. Y no me sorprende que vayan a aumentar. Porque no aumentan los casos de violencia de género, lo que aumenta es la denuncia. ¿La gente se animó un poco más? Absolutamente, absolutamente. El trabajo que estamos haciendo, cuando nosotros decimos, todos los que trabajamos en violencia de género, decimos sensibilización, es eso, sensibilización. La sensibilización es cuando las mujeres dicen, no, basta. ¿Y no crees que detrás de estas cámaras hay mujeres que están atravesando lo mismo o peor que tus casos? Sí, y a muchas las conozco porque muchas me escriben o se acercan o inclusive cuentan asiduamente con el living de mi casa para venir a conversar. ¿Y hay muchas que no lo pueden solucionar? Hay muchas que... Yo creo que cada una de nosotras tiene un tiempo personal, como todos los seres humanos ante cualquier circunstancia de la vida. Lo que me parece es que todas están teniendo la posibilidad de hablarlo de un modo que yo no tuve. Claro. Porque primero que yo no tenía interlocutores para hablarlo, no tenía instituciones para hablarlo y no tenía palabras para hablarlo, porque las palabras técnicas, hablar de femicidio, hablar de acoso moral, hablar de abuso emocional, estas cosas que son las cosas que definen cómo funciona la violencia intrafamiliar y de género, yo no las conocía, entonces yo no podía ni siquiera poner en palabras lo que me pasaba. ¿Y qué te pasaba cuando escuchabas Estas mujeres esos casos? Sí lo pueden hacer hoy. Claro, pero ¿qué te pasaba a vos cuando te enfrentabas a otra mujer que vivió lo mismo o algo peor que vos? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Creía que era una historia diferente. Me costó mucho reconocerme en el lugar de la víctima de violencia de género. Yo debo haber estado fácil, antes de pegarle la patada al balde, debo haber estado fácil 2 años leyendo, investigando y decía, me veo, pero no puede ser que sea yo. ¿Cómo María Laura Razaria? Y con este carácter que tengo, que Dios mío, que yo no jamás he tenido problemas de disciplina en un curso, al margen de que me encantan los pibes y lo disfruto un montón, pero no tengo por un tema de que yo entro a dar clase y no necesito poner orden, es mi naturaleza, o sea, no soy ninguna pocada, como verán, porque muda el Dios no me hizo, entre otras cosas, así que yo decía, ¿cómo Laura vos, que en mi casa mamá siempre me decía, hija, Dios te ha puesto de todo menos la vergüenza, a veces yo soy desinhibida, no... Bueno, precisamente por eso yo pagaba un precio altísimo dentro de la relación de pareja. María Laura, llega la última parte del programa, vamos a hacer una nueva pausa. Después, por supuesto, te vamos a conocer un poco más, pero también le vamos a hablar a aquellas mujeres y que seguramente las sabrá, como bien lo decías vos recién, esto aumenta del otro lado de la pantalla, que a lo mejor las podemos ayudar de alguna manera. No digo yo, vos más que nada, uno ojalá ofreciendo la cámara y el lugar para que puedan hacer la denuncia o se acerquen a Maltrato Cero, porque hay otra cosa que me preocupa y que no solamente va de la mano de la mujer o de lo que podríamos denominar para la sociedad el matrimonio. Hay violencia en la tercera edad, hay violencia en los chicos, violencia en los hogares para los chicos, para los viejos. Y todavía en el mismo lugar. Y en el mismo lugar. Hacemos la pausa, la tercera, ya volvemos. Bueno, última parte del programa de Con Nombre y Apellido de hoy, el tema violencia de género, que seguramente va a dar mucha más tela para cortar, pero tratamos en esta hora de aportar conocimientos, en principio, a alguien que
ha sufrido en carne propia esta problemática. Y para todos aquellos que están viendo esta nota y que seguramente mucha gente lo está sufriendo ahora, pueda tener de alguna manera una ventana con más luz para lo tan oscuro que le toca vivir hoy por hoy en esta vida. María Largo, algunas preguntas que tienen que ver con vos. ¿Te arrepentís de algo? No. No. Nunca, no me pasa. ¿Asignaturas pendientes? Ah, sí, sí. ¿Puedo confesar? Por favor. Asignatura pendiente, poder integrarme al Poder Legislativo de la provincia para trabajar por los tremendos huecos que tenemos para tratar la violencia de género a nivel legal. ¿Qué significa el dolor en tu vida? Es una usina, es lo que me permite trabajar todos los días, vaya o no vaya a la escuela, 6, 7, 8 horas para maltrato cero. ¿Qué te enoja de la vida? La indiferencia. ¿La ves? Sí. ¿La justicia? Supongo que haciendo camino al andar, y entiendo que la justicia es una expresión del estilo de vida que los ciudadanos queramos adoptar. ¿Cómo te llevas con Dios? Muy bien, excelentemente bien. Mira vos. ¿De ahora o de antes? De siempre. De siempre. De siempre. ¿Te ayudaron las plegarias en su momento? Tengo una manera muy particular de rezar, pero la tuve siempre, pero encima porque estoy contaminada por un amigo cordobés que es un amigo virtual, nunca nos vimos y es evangelista. Yo no, yo he sido normalmente, soy de crianza católica, en realidad en lo personal soy cristiana. Ricardo Florena de Córdoba, que si alguna vez el programa llegara yo le mando un beso. Ricardo me sentaba vía Skype a orar noches enteras. Si tuviera la oportunidad de volver a reencontrarte con tu padre, ¿qué pensás que diría él ahora? ¿Mi papá? Yo creo que mi papá estaría tremendamente orgulloso de mí. Mi viejo me decía, cuando él miraba el boletín de calificaciones que yo traía a la escuela y no llevaba ninguna materia, y estaba en el centro estudiante, andaba en política con él y por todos lados, y él decía, la facha. Por eso yo uso como correo de Hotmail facha de Mayale, porque mi papá me decía así, pero la facha es la que puede. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, yo me enojo mucho con mi mamá. ¿Entendió algo? No. No, y es difícil, son otras generaciones. No, cuando está cerca de entender se duele profundamente y yo quisiera sacudirla a mi mamá para que le pierda el miedo al dolor y se dé cuenta que el dolor solamente provoca empoderamiento. A lo mejor no lo puede. Que más tendrías que trabajar es en los chicos, ¿no? Es lo que hago. Claro. Y es lo que hago, por eso me dedico a los talleres de prevención en las escuelas, a la formación de facilitadores para que ellos mismos den los talleres. ¿Los chicos escuchan? Los chicos piden ayuda. Es increíble lo que los chicos escuchan. Yo el año pasado hice un taller optativo en Moquegua de formación de facilitadores que iba de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Bueno, no era obligatorio, no se calificaba, nada. Vinieron todo el invierno con unos fríos terribles. Ellos se levantaban y venían a los talleres de los miércoles y después pintamos un mural. Pero ellos venían sin obligación y uno dice, ¿por qué vienen? Desde tu mirada hacia esa tribuna de jóvenes que te ha tocado, no digo dirigir, pero sino poder expresarles algo de esta problemática, ¿has visto a lo mejor en el fondo de sus ojos muchos de ellos con algo parecido? He acompañado a muchos. He acompañado a muchos de distintas formas, a muchas alumnas que se han visto involucradas en parejas tóxicas,
las he acompañado para que aprendan a salirse o a elegir, y tengo algunos casos de éxito, y también he tenido que denunciar gente muy próxima que comparte mi propio espacio de trabajo para ayudar a alumnos. Porque ahí no hay barreras. ¿La droga, el alcoholismo, tiene mucho que ver también en esto de la violencia de género? No. No. Mira vos. La violencia de género es estrictamente cultural. Estrictamente cultural. El borracho o el adicto, si no es violento, no molesta. El borracho, que es solamente un borracho, se acuesta a dormir. Y ahí queda. El borracho pega cuando es violento. Y primero es violento y después es borracho. ¿Falta concientización en la sociedad, en una sociedad como la nuestra, por ejemplo? Falta muchísima tarea por hacer, y falta algo que le voy a pedir encarecidamente a Chivilcoy y sobre todo a las escuelas. Falta que cedamos tiempo escolar a los que queremos entrar por amor al arte, por compromiso ético con nuestra comunidad, a trabajar con los chicos la prevención. Porque uno dice, quiero hacer un taller de bullying, ¿y cuántas horas es? 4 horas. ¡Ay, es mucho! ¿Es mucho 4 horas antes de que un chico se suicide por ser víctima de bullying, o que otro chico mate adentro de una escuela y haga un desastre? Estas preguntas yo me hago. ¿El Estado cómo se comporta ante esto? El Estado, a través del Estado en general. Bueno, yo soy trabajadora de la educación, soy docente. El Estado a nosotros nos acerca a las normativas vigentes, y nos informa de cuáles son los protocolos con los que tenemos que trabajar en el ámbito de la escuela cuando sucede un episodio de violencia, pero lamentablemente en el ritmo de trabajo y de vida que tiene un docente, ese protocolo de violencia es imposible que un docente lo incorpore si no hay una acción pedagógica intencionada para enseñarle a trabajar. Dejemos la educación, hablemos como institución maltrato cero, o como tantas instituciones que deben haber en el país que tratan este tema. El Estado se acerca, escucha. El Estado escucha, hasta el momento simplemente escucha, con nosotros, con Maltrato Cero. Con otras organizaciones, yo sé que el Estado está presente, que tienen convenios y que apoya económicamente y de un modo importante a otras organizaciones. Maltrato Cero está en camino de consolidarse como una organización, está tramitando la personería jurídica, y bueno, y tenemos mucho por andar, así que tampoco podemos quejarnos. Se me ocurre preguntarte, a raíz de tu experiencia, no solamente por haber sido una mujer que sufrió la violencia de género, sino por el trabajo que venís haciendo en lo que respecta a lo institucional, en lo educativo, con Maltrato Cero o con charlas con los chicos. Seguramente detrás de esta cámara debe haber una mujer o un chico o un abuelo que está sufriendo a veces no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica. ¿Qué crees? ¿Cuál es su pensamiento en este momento? Está deseando tener fuerzas para pedir ayuda. Y seguramente no cree en la denuncia, porque lamentablemente las instituciones que tenemos con el hecho de hacer la denuncia no nos garantizan seguridad. Pero yo les diría que sepan que no están solos, que nosotros estamos para escuchar y para acompañar en el proceso de hacer coraje, y también estamos para acompañar en el proceso de apretar un poquito las clavijas para que funcionen mejor las instituciones. Que no están solos, que Maltrato Cero existe para ellos, y existe para eso, para respetar ese tiempo de tomar el coraje para pegar el salto, y que estamos para lo que viene después también. Pero se me ocurre que debe ser difícil, por ejemplo, para una persona de la tercera edad, donde ya sus fuerzas son mínimas, o para un joven, un chico, que todavía no tiene la suficiente madurez como para entender todo esto. Creo que debe ser más difícil para un abuelo que para un chico. Los chicos tienen muchos lugares a donde hablan. Hablan en la escuela, por ejemplo. Y el abuelo no. El tema es que los chicos
encuentren interlocutores válidos, gente que realmente tenga ganas de escucharlo y comprometerse con lo que escucha, porque lo que escucha no es para dejarlo pasar y no todo el mundo está en condiciones de asumirlo como una responsabilidad. Me preocupan poderosamente los abuelos, porque alrededor de los abuelos seguramente hay vecinos, sobrinos, tíos, no sé, familia que lo está viendo y lo está naturalizando. ¿El golpeador tiene un lugar donde poder redimirse? ¿Dónde poder? Redimirse, poder tratar su problemática violenta. No que esté previsto por el Estado. Y de eso se trata la propuesta de Maltrato Cero. Nosotros vamos por la creación de un centro de psicoasistencia educativa. ¿Cuánto tiene que ver la sociedad violenta que nos toca vivir? Hablo de otros aspectos, por ejemplo, en el tránsito, en la cola de un banco, en distintos... La violencia tiene una sola raíz. La violencia tiene por raíz la impunidad. Y la impunidad tiene por marco, desgraciadamente, la ética de la dominación. El más fuerte es el más fuerte y el más débil que se la aguante. Y nosotros venimos con un sello histórico con la ética de la dominación. Nosotros nacemos como pueblo y luego como nación desde la ética de la dominación. Y la ética de la dominación siempre viene acompañada de la impunidad. Y la impunidad alimenta todas las violencias. Y todas las violencias salen de un solo lugar, que es el hogar. ¿Es una sociedad difícil? Es una sociedad aterradora. Mira vos. ¿Por qué? Es una sociedad aterradora porque ideológicamente estamos parados en un lugar, a mi juicio, extremadamente complicado. No nos replanteamos éticamente cómo procedemos, qué cosas elegimos, las cosas que hacemos diariamente, no nos replanteamos. Queremos que todo funcione bien por obra de otro, la culpa es de otro y el asunto que lo arregle otro, y todos somos agentes responsables del mundo en el que vivimos. Nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo, nos cuesta mucho hacernos cargo. Y lo bueno es que cuando uno se da cuenta de que se puede hacer cargo, se da cuenta que no se tiene que hacer cargo de todo, se tiene que hacer cargo de lo de uno. Y tiene que ir con esa pequeña porción de responsabilidad social a contribuir con el todo. Lo que pasa es que en esta sociedad, mientras no nos pasa algo complicado, no lo miramos. Si nos acordamos de que hay inseguridad cuando nos roban. Yo tenía otras militancias antes de la violencia de género, ¿no? Yo quiero decir algo que me parece importante porque lo siento diariamente y creo que es fundamental que la gente lo sepa. Las personas que tomamos una responsabilidad como la que yo asumo y nos enrolamos en una causa, no somos héroes ni cosa por el estilo. A ver, yo voy a laburar todos los días porque banco mi casa, porque tengo 2 hijos y tengo una vida. Hago esto porque creo que es necesario. Y no asumo que por hacer esto voy a terminar con 6.000 años de patriarcado. Pongo mi vida al servicio de hacer lo mejor que puedo, en la medida de lo posible. Yo creo que si todos lo tomamos con esta serenidad, no debería convertirnos en el héroe que se tiene que poner la capa y salir volando. Si lo tomamos con esta serenidad, decir, bueno, a ver, yo voy a hacer lo que pueda. Me voy a unir a Maltrato Cero o a, no sé, otra organización y voy a hacer desde mi lugar lo mejor que pueda, sin volverme loco, sin tener que hacer grandes renuncias ni grandes esfuerzos. No. Hacer en la medida que esto a mí me provoque disfrute, goce, bienestar conmigo mismo, darme cuenta que puedo estar modelando mejor para mis hijos o para mis sobrinos o para mis vecinos, que puedo inspirar a otra gente. Si simplemente puedo lograr eso, me voy a sentir bien y voy a tener pilas para avanzar. No queremos héroes, queremos que cada cual venga con su pequeña bolsita de responsabilidad personal a hacer un aporte. María Laura, desde ya muchísimas gracias a ustedes por tu aporte, por tu coraje, por tu responsabilidad, por el hecho de no esquivarle el bulto a una charla que inevitablemente iba a comenzar. Algún día iba a ocurrir. Con tu problemática más que nada, pero desde ya la sociedad te lo va a agradecer. Yo no soy quien
pero seguramente aquellas personas que hoy vieron el programa, a lo mejor tenemos la suerte de que de tantos que sufren esta problemática, uno despierte. Yo ya me sentiría bien, y vos seguramente que también, ¿no? Muy bien, sí, por supuesto, ojalá. Muchísimas gracias. A ustedes. María Laura Razzari, el tema de hoy fue violencia de género. Una mujer que en tiempos difíciles se animó a decir basta. Se animó también en una sociedad muy difícil como lo son ciudades del interior, que no pasan los 70.000 habitantes, donde hablar es muy difícil porque de alguna manera nos están observando a diario, nos encontramos a diario con esa persona. Y después el hecho de que haya resurgido y haya comenzado a trabajar, no solamente para ayudarse a sí mismo, porque insisto, yo creo personalmente que es una lucha diaria la que tiene que atravesar María Laura, sino para ayudar a usted que tiene esta problemática, o a los que no están viendo el programa, pero que seguramente van a entender un poquito más de qué se trata todo esto de la violencia. En un país que cada vez es más violento, en un país donde la violencia económica se manifiesta permanentemente, donde la violencia en los niños ya se ha instalado y es muy grave, donde la violencia a la tercera edad se ha hecho un tema recurrente y donde aquellos que nos toca vivir y salir a la calle todos los días nos quieren hacer insertar en momentos violentos, del cual creo que tenemos que estar lo suficientemente fuertes y creer que la violencia no conduce a nada. Tratar de ser lo más felices posibles y no esquivar la vista, porque hoy a lo mejor estas problemáticas nos pasan por los costados, pero algún día la podemos tener enfrente. Muy buenas noches, hasta el próximo domingo.